Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Sí, Señor. Amén. Gracias. Amén. Oh. Amén. Se saludaron ya, entonces, ahora empezamos la reunión. Después vamos a tener tiempo para conversar y contarnos algunas novedades. Así que, hermano, contento, siempre contento por estar en la presencia del Señor, servirle a Dios, ver los hermanos todos juntos y en armonía, como dice la palabra, y también para señalar de que nos han escrito nuevamente del sur y se están sumando otras personas. Eso es muy lindo, porque la reunión pasada, no sé si yo decía Panguipulli, Chihuayán, te daba cualquier nombre, ¿no? Y me escribieron, me pidieron de Pichilemu y de Pichidangui. Así que saludos para ellos, están escuchando, están viendo, que el Señor les bendiga y pronto vamos a poder darle alguna sorpresa ya, muy pronto. Sobre todo una familia que ya lo señalaba, está pasando por problemas serios. Como decía mi esposa, no importa la distancia, hermano, no importa que vayamos a predicar a Punta Arenas y seamos de acá. Lo importante es trabajarle al Señor y como dice la Escritura, ¿eh? Como Dios veía que los hermanos se juntaban en alegría, compartían el pan, Él añadía a los que habían de ser salvos. Entonces nosotros, ¿qué nos preocupamos de andar haciendo prosélitos para la iglesia? Prediquemos la palabra y Dios conoce nuestros corazones y Él nos va a bendecir y va a agregar gente y más gente y vamos a conocer más personas. Así que por eso yo estoy contento por lo que se hizo el sábado. Dios bendiga a los pastores que están en medio nuestro, que traen esa idea, esa iniciativa, con la cual también las hermanas acá aportaron, ayudaron. Tal vez un poco más tímidas, no quisieron hacer algo, pero espérense un poquito, que luego entran en confianza y van a hacer lo que se les diga. Así que muy contento, y yo sé que el más contento de esto es el Señor. Pero bueno, ahora aterricemos, estamos en la tierra, y vamos a conversar hoy día de hechos, acontecimientos que están pasando alrededor nuestro. Y la Biblia le llama a esto que estamos a las puertas del final de los tiempos. Y aquí es donde se levantan algunos escépticos y dicen, no, así la tierra nunca va a pasar, eso es un cuento, una cosa así. Entonces hoy día vamos a probar con la palabra del Señor de que no es tan así. No es tan así porque es cosa de que veamos nosotros cómo está nuestro alrededor, lo que está pasando en diferentes puntos del mundo. Cómo hay cosas que, si bien es cierto, antes no se conocían porque no está la tecnología que hay ahora, pero son cosas tremendas. Son cosas que uno se explica, pero ¿cómo? Ciudades enteras inundadas, cómo volcanes en erupción, cómo guerras, rumores, guerras, cómo conflictos, cómo sensación de que el hombre quiere empoderarse aún más de los más débiles. Y vemos que el Señor lo dijo, y para eso vamos a usar un texto bíblico que está en 1 Corintios, capítulo 7, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31. 1 Corintios,
Y así, pues hermanos, el mundo está experimentando convulsiones enormes en todos los órdenes. Crece la violencia, crece la enemistad, hay falta de fe auténtica. Cada día aparecen corrientes filosóficas, religiosas, que generan confusión a la gente, a las personas. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando, y estamos notando todos los días eso, que hay una marcada brecha entre pobres y ricos, una marcada brecha. Y para completar la oración, como decía el profesor, tenemos un clima que enfrenta diversas modificaciones. En invierno a veces hay tiempo de verano, en verano a veces hay tiempo de invierno. Los tiempos están enrarecidos. Entonces eso nos lleva a pensar que lo que dice la Escritura tiene que ver con esta realidad. Versículo 29, le damos lectura en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído una porción de tu hermosa palabra, Señor, y sabemos que en ella tú tienes un mensaje, el que te pedimos, Señor, que llegue a todos los rincones, donde quiera tú enviarlo, Señor. Que esta palabra entre en los corazones, haga tomar conciencia, que el hombre se mira a sí mismo y vea, Señor, que no es el dueño del tiempo, que no es dueño de nada, y que todo lo que pasa, todo lo que hay bajo el cielo, bajo el sol, está administrado y gobernado por ti. Por eso, hoy día, háblanos a nuestra conciencia y corazón. Habla a aquellos que aún, Señor, creen de que son dueños de todas las cosas que les rodean, que miran su vida sin importancia, no se aman a sí mismos y tampoco aman a su prójimo, porque no han entendido, están en la oscuridad. Que tu palabra hoy día, Señor, lleve la luz a esos corazones y a esas mentes para que entiendan el peligro que les acecha. Gracias, papá, gracias por darnos esta oportunidad y que tú prepares los corazones de todas las personas, las presentes, las que están a través de redes sociales, a través de las aplicaciones. Señor, que esta palabra llegue profundamente a sus corazones, Señor, y puedan meditar en ella. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, estimados hermanos. Sabemos por la Biblia que Dios desde la antigüedad manifestó y señaló que iban a venir épocas difíciles. Lo dice. No es necesario ser un teólogo para saberlo, que hay profecías que ya se han cumplido, otras que se van a cumplir, y que estamos en medio de ellas. Somos parte de la historia. Vivimos en un mundo que está con aflicción. Ahora bien es cierto, tenemos promesas grandes, grandísimas, como dice la Escritura, de que tenemos la confianza en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha escogido para vivir, pero vivir no pacíficamente en el sentido de que estamos en guerra. No ser acomodado a la situación que tengamos. Y Pablo acá señala, el que tiene esposa como si no la tuviera, vale decir, no nos está diciendo que abandonemos a la esposa, no nos está diciendo que no nos preocupemos de ella, sino que demos importancia a las cosas que realmente tienen una relevancia en este mundo. Él mismo me ordena a mí que yo debo amar
a mi esposa. No me puede decir en otra parte de que yo la deje, que no le dé nada para sus necesidades, que me preocupe de otras cosas. No es eso lo que quiere decir el apóstol. El apóstol está diciendo, le dedicas 1 hora, 2 horas a tu señora, bueno, dedícale media hora. Porque hay 1 hora y media que debes dedicar a las cosas que están aconteciendo. Tú tienes un trabajo, bien, trabaja, pero no dediques, hace como que si no tuvieras un trabajo. Preocúpate de las cosas que prevalecen, las cosas temporales pasan. Preocúpate de las eternales. No te confíes. No estás viviendo como en Disneylandia. Hay guerra, hay problemas, hay dificultades. Y tú eres una parte integral de esas dificultades, de esa guerra. Hay personas que se están muriendo. Preocúpate de eso. Es la recomendación que nosotros no debemos quedarnos sentados 1, 2, 3, 5 horas frente a un televisor, estar preocupados los fines de semana de buscar dónde hay una fiesta para que nos inviten. No, eso no tiene relevancia. No nos están diciendo que seamos amargados, que no nos dediquemos a eso, a disfrutar. No, sino que le demos más importancia a lo que vino el Señor Jesús, a rescatar a las almas perdidas como éramos nosotros. Entonces, hermanos, la Escritura siempre nos va a hablar de eso. Aunque algunos digan, estamos viviendo una época apocalíptica. Esto lo dice Apocalipsis, pero no entienden lo que Apocalipsis quiere decir. ¿Por qué? Porque escuchan, han visto películas, han escuchado, han leído libros, donde se tergiversa el mensaje de Dios. Entonces, ¿hay un terremoto? No, Apocalipsis ahora. Hermanos, no. El Señor le habla a sus hijos claramente. A sus hijos les dice que Él va a hacer sonar una trompeta. Él va a enviar a sus ángeles. Nunca nos va a pillar el ladrón desprevenido. Porque somos de día. Dice que el ladrón viene de noche, y el que está en la noche, ese va a pagar lo que tenga que pagar. Pero nosotros somos de día, somos de la luz. Por lo tanto, estamos despiertos a los acontecimientos que nos rodean. No podemos estar nosotros sin tener una preocupación por lo que está pasando a nuestro alrededor. La violencia como ha crecido, la delincuencia como ha crecido, la enemistad como ha crecido. Usted ve unas noticias o de repente en la calle la gente anda malhumorada. Le empiezan a tocar la bocina a veces al semáforo porque no se cambia de color. Así está la gente hoy en día, apresurada, yendo, corriendo, afanado en cosas que no tienen ninguna importancia para su vida espiritual. Entonces, la palabra nos advierte que estamos ya saliendo del tiempo de dolores. La palabra lo dice, porque viene tiempo de dolores, después viene lo que es la tribulación y después la gran tribulación. Lo dijo Jesús claramente. Entonces, hermanos, vamos a mirar la Escritura hoy día y empieza a abrir el libro de Daniel, por favor. Antiguo Testamento. Que el mundo se está preparando a enfrentar un tiempo final. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, ahí nos va a narrar lo que está aconteciendo. Lo que habló un profeta hace más de 500 años. Y dice Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel de Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Daniel nos está narrando en aquel tiempo.
en los postreros días. Está narrando con una visión panorámica de lo que el Señor tiene preparado para este lugar, para todo el mundo, para todas las personas. Será un tiempo de angustia, dice, como no se ha experimentado nunca, nunca. Y cuando la palabra dice nunca, es algo que viene, que va a sorprender a medio mundo. Y también que va a experimentarlo la humanidad toda. La humanidad toda, como dice el versículo que acabamos de leer, dice, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En aquel tiempo, en los postreros días, porque aquí Daniel tiene una visión de cómo va a ser liberado el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no ha sido liberado aún. Está enfrentando un montón de situaciones conflictivas. Está en plena guerra. Pero en aquel tiempo, dice la Escritura, van a experimentar una angustia que nunca ha sucedido en la humanidad. ¿Y desde cuándo esto, Señor? Desde la creación. Desde la creación nunca ha acontecido lo que el profeta Daniel está señalando. Y la pregunta es, ¿quiénes serán librados? Porque acá dice que van a ser librados. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser librados de ese juicio que viene? Los que hayan recibido al Señor Jesucristo. Los que hayan recibido al Señor como Señor y Salvador y que están inscritos en el libro. ¿Y qué libro? El libro de la vida. Que es el libro que le corresponde, le pertenece y es Jesucristo. Porque yo soy la vida, dijo el Señor. Y estamos inscritos en su corazón. Él nos lleva en su mente. Él nos tiene en su corazón. Estamos inscritos en Él. Porque le hemos creído a Dios, le hemos recibido. Y estamos atentos a lo que está pasando. Y estamos abriendo los oídos espirituales para que el Señor nos hable. Digamos, manda que tu siervo escucha. Entonces, hermanos, seremos librados. Pero aquí es donde viene la reconvención. Si sabemos que la gente está esperando a un libertador, que no es Jesús. La persona hoy en día confía más en la voz de un hombre que en la voz de Dios. Confía más en los ídolos que en Dios. Y la ira de Dios se va a levantar contra aquellos que le han llamado mentiroso, contra aquellos que han blasfemado en contra de su Espíritu Santo. Cuando alguien se levanta y dice, ese es cuento, ese es mentira, le está llamando mentiroso a Dios. Cuando usted le dice a una persona que Cristo vendrá y que vendrá por su iglesia, te invito a que sumes un número a la iglesia para que te vayas. Está viendo muchas películas, caballero. Eso no va a pasar. Eso es un libro. Yo he leído otros libros que dicen otras cosas. Prácticamente están diciendo que el autor de este libro es un mentiroso. Entonces, el pecado será imperdonable. ¿Por qué? Porque ofendieron al Señor llamándole mentiroso. Hermanos, y acá sabemos que la Escritura también habla de que el juicio del Señor va a ser tremendo. En Daniel se está hablando que nunca se ha vivido esa angustia. El corazón empezará a latir. El hombre querrá esconderse en cuevas, detrás de monumentos, detrás de edificios, en subterráneo, pero no hay caso. Va a ser alcanzado por la mano de Dios. Los muertos se levantarán para enfrentar el juicio de Dios. Los muertos van a ser despertados, lo dice la Escritura.
Van a ser despertados, ¿para qué? Para enfrentarse a Dios, para que le digan en su cara a Dios lo que dijeron cuando un hijo de Dios fue a predicarles, para dar respuesta a aquellos que han flagelado por hablar la palabra del Señor, a dar respuesta por los cientos de miles que han muerto a través de la historia por respaldar una mentira. Darán cuenta delante del Señor. Y ahí se cumplirá lo que dice la palabra, que en esos momentos toda lengua confesará su nombre, toda rodilla se doblará ante Él diciendo que Él es el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Ya será tarde, sin excepción. Y el Señor habla en su palabra del juicio. Muchos los que duermen en el polvo, dice la palabra, el polvo en la tierra serán despertados, unos para eternidad y otros para vergüenza y confusión eterna. Cuando la Biblia habla de eterno, habla de eternidad, ¿no? Dios puso eternidad en nosotros. Por eso nos aferramos tanto a la vida. Por eso nunca pensamos que nos vamos a morir. Porque Dios, cuando nos creó, puso su eternidad en nosotros. La carne volverá al polvo, pero el alma y el espíritu vuelve a Dios. Y el alma va según donde escogió en vida. Si en vida escogió rechazar a Dios, Él sabe dónde va a ir a parar. Le hacían la pregunta a una bruja: oye, si tú te arrepintieras y le pidieras perdón a Dios, ¿dejarías todo lo que haces? La bruja dijo: no puedo fallarle a este Señor. No, yo estoy para servirle a Él. Pero tú sabes que te vas al infierno. Sí, pero me voy al infierno con Él. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta cómo en la obcecación de las personas de hacer el mal en vez del bien? No se aman a sí mismos, que es el segundo gran mandamiento. Entonces usted no puede tener paz si hay tanta gente que está perdiéndose. Satanás sabe que queda poco tiempo. Él lo sabe perfectamente. Porque Él sabe cuál es su fin. Él sabe dónde va a llegar. Él conoce todas las cosas. Pero no quiere irse solo. No quiere irse solo, quiere arrastrar al máximo de gente con Él. Por eso la palabra dice que Dios creó el infierno, no para nosotros. Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero como a algunos les gusta seguir a Satanás y los ángeles, van a ir a parar. ¿Dónde va a estar Satanás y los ángeles? Pero como los hijos de Dios entran a la familia divina, estarán donde está el Padre de esa familia. Entonces, es lo que no entienden. Mire, Satanás sabe que le queda poco tiempo. En Apocalipsis 11, 12, si gusta lo lee, está librando en estos momentos una feroz batalla y que está persiguiendo a los creyentes. Apocalipsis 11, 12 dice: oyeron una gran voz en el cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. ¿De quién está hablando acá? Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Aquí está hablando los dos testigos. Esos dos testigos que Dios va a enviar cuando esté la gran tribulación. ¿Por qué manda dos testigos? Porque esos dos testigos eran hebreos. Y viene a liberar al pueblo judío. Y Dios en esa época va a levantar a 144.000 varones. Y también mujeres. Que irán por el mundo predicando el Evangelio. 144.000 judíos que serán creyentes en el Señor Jesús.
Y ahí se cumplirá lo que dice la palabra en Mateo 24, y será predicado el Evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. La iglesia no va a predicar en todo el mundo. La iglesia se va a ir antes de eso. Pero mientras tanto tenemos que redimir el tiempo, hablar lo que Jesús nos ordena, llamar personas al arrepentimiento, pero como la cosa se va a poner negra, fea, mala, el Señor nos va a sacar de este escenario y va a levantar 144.000 varones. Y estos dos testigos, que hay una discusión ahí, que no conocieron la muerte. Algunos dicen que es Moisés, el otro dicen que es Elías. Pero hay una corriente muy fuerte que dice, no, momento, Moisés murió. Moisés murió y fue enterrado. Por algo Satanás peleaba por el lugar donde estaba Moisés. Pero hay otro que no conoció la muerte, Enoc. Entonces, para entrar al cielo no entra carne ni sangre. Hay que cumplir con un decreto que toda carne morirá. Y ellos predicarán 3 años y medio. Pero serán vencidos, serán muertos, serán colgados en una plaza pública. Al tercer día. Van a resucitar al tercer día. Y todos le verán cuando ellos partan, cuando ellos vayan a la presencia del Señor. A eso se refiere. Satanás sabe que le queda poco tiempo, pero en esa época oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Cumplieron su objetivo. Capítulo 11 de Génesis, la iglesia ya no está. La iglesia ya se había ido. Pero aquí, el Señor, para aquellos mentirosos que dicen que no hay salvación después, sí hay salvación. Escuchaba a una predicadora decir, una aberración, que en esa época se van a salvar personas, pero no va a estar el Espíritu Santo. Es imposible. Si el Espíritu Santo, cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia va a dejar de estar pero va a estar en el mundo. No va a estar con su iglesia, pero va a estar con el mundo. Hoy ya está con el mundo, pero está en nosotros. Y cuando la iglesia se vaya, él cumple el objetivo, pero sigue, porque hay gente que salvar. Si no fuera así, ¿cómo Dios levanta lleno del Espíritu a 144.000 varones? Para que den su vida por el Señor. Se van a salvar. Pero ¿sabe cómo? Los van a decapitar. Los van a quemar. Los van a enterrar vivos. Y lo que más le gusta a Satanás, porque así le mataron a su regalón, va a cortarle la cabeza a la mayoría de los cristianos. ¿Y quién fue el regalor de Satanás? Goliat. No se olvide que el rey David pesca la espada, ¡fum!, le corta la cabeza y la levanta. El bien sobre el mal. Y Satanás, como tiene sangre en el ojo, va a hacer lo mismo con los regalones de Dios. Entonces, hermano, esto parece algo increíble de una película de Steven Spielberg. Pero no es una película, es una realidad que la Biblia, el Señor, nos está adelantando. El apóstol Pablo advirtió en el primer siglo esta situación. En Romanos capítulo 13, versículo 11, él habla ahí. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice,
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Consejo, ¿de quién? De Pablo. Hermanos, desechemos, pues, las malas obras, la injusticia. No tengamos parte en eso. No seamos chismosos. No agraviemos a nadie. Seamos personas que andan en búsqueda de aquellos que han de ser salvos. Personas que Dios nos encarga, como sus embajadores y colaboradores, que vayamos y los busquemos. Que vayamos a las plazas y los forcemos. Que le digamos que su vida está en peligro. Que le digamos que ya Cristo viene pronto. Y les invitamos a que ellos se sumen a los que nos vamos con Él. Y decirle la verdad, que después será, pero horroroso, lo que vendrá, porque será así. En 1 Corintios, capítulo 7, lo que leíamos al principio, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Por qué? Juntamos con lo que dice en Romanos, porque la noche está avanzada. Hay que apurarse a hacer otras cosas que son de interés general. Y se acerca el día. ¿Qué día? El día de la venida del Señor. Desechemos pues las obras infructuosas de la tiniebla y vistámonos con las armas de la luz. Una invitación para todos aquellos que hoy día más se dedican a engañar que a actuar en forma recta. Aquellos que abusan de su poder y flagelan lastimosamente a los pobres. No es que nosotros estemos acá respaldando algunas conciencias políticas, pero Jesús nos enseñó de que hay que ir donde el pobre, a ayudar al pobre y sacarlo de su condición de pobre. No nos mandó a crear pobres. Él nos mandó a alimentar a los pobres, multiplicar los alimentos, pero no multiplicar a los pobres. Esa es la diferencia de cuál es la postura nuestra frente a lo que está pasando. Entonces, de ahí la palabra me manda ¿a dónde? A Efesios, el libro del Nuevo Testamento, también escrito por el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 14. Y esta es una recomendación para aquellos que están ahí, como sentados al borde de la playa, mirando las olas del mar, o sentados a la orilla del río Biobío, tratando de pescar algún bacalao. Están totalmente tranquilos. Y aquí viene la palabra que dice, por lo cual, dice, ¿quién? El Señor. Despiértate tú que duermes. Hay que zamarrearlos. A esos hermanos que están ahí como si nada aconteciera, hay que zamarrearlos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Recomendaciones. ¿Por qué? Porque el día viene. Y como dice la mayoría, que viene, viene. Ahora la pregunta que se hacen algunos, ¿y por qué viene el juicio? ¿Por qué viene el tiempo de juicio? Porque estamos en el tiempo de gracia, pues. Estamos en un tiempo de gracia donde Dios tiene un proyecto y un plan de salvar a aquellos que le crean. Aquellos que entran por la puerta angosta.
aquellos que se preocupan del prójimo, aquellos que se preocupan de hacer buenas obras, porque con las buenas obras demuestra la fe que tiene, no porque las obras salven, sino que las obras demuestran tu fe, y tú actúas por fe. Entonces, hermanos, la gracia de Dios está por llegar a su fin. Y cuando la gracia de Dios se vaya, va a seguir la ley. Y la ley no salva, condena. Por esa razón, la ley dictada por el enemigo será la muerte de la persona. Y el derramamiento de sangre será lo que Jesús hizo por nosotros, derramar su sangre para perdón de pecado, por la muerte. Y sin derramamiento de pecado no habrá perdón. Lo dice la Escritura. A los que les gusta leer la palabra se van a encontrar con eso. No hay perdón sin derramamiento de sangre. Esa es la ley. La ley sanciona y ejecuta. La gracia sanciona, pero perdona. Porque el pecado trae una consecuencia. La consecuencia hay que pagarla. Pero el arrepentimiento trae los beneficios que Dios da. Es, por ejemplo, una persona mata a otra. Es un pecado terrible. Va a ir donde el juez. El juez lo va a condenar, ¡pum!, a 10 años. Tal vez un poco más, según los agravantes. Esa persona va a estar 10 años preso, pagando las consecuencias de su pecado. Pero como muchos lo han hecho, estando presos, se arrepienten, le predican la palabra, piden perdón, hacen todo lo que es necesario para ser perdonado, no tan solo por Dios, sino por la persona que él afectó, por la familia. Y esa persona va a conocer a Cristo. Y como el Señor no es engañado, no puede ser burlado, va a ver si ese varón es recto y es lo que estás diciendo, es verdad. Y va a tener los beneficios y va a salir renovado. Y tan renovado que Dios le da la oportunidad después en la libertad. Muchos casos. Yo conocí cientos de casos de esos. La oportunidad, la misericordia de Dios, ¿cómo los alcanza? Si el mismo hecho que estemos sentados acá, hermano, es por pura misericordia. Cada día que amanecemos y despertamos es por misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es, pero totalmente insospechada, la cantidad de amor que Él refleja, pero también tiene una paciencia que es totalmente de Dios. Aquí está, la gracia va a llegar a su límite entre aquellos que menosprecian la salvación y la salvación que está en Cristo, en nada más. No está en Mahatma Gandhi, no está en Matusalén, no está en Zoroastro, no está en Buda, no. Está en Jesucristo. Y el mundo lo va a tener que reconocer. Sí o sí. Al mundo sin esperanza lo va a tener que reconocer. Pero es que lo que es aconsejable que ahora que estás con vida, llamemos a la gente a que lo reconozca ahora. Porque ¿qué decíamos el otro día? ¿Qué dice la palabra? Porque la paga del pecado es, y es necesario que el hombre muera una vez y después juicio. Ay, Dios mío. Tenemos una parábola, hermanos. Hay varias. Pero yo escogí esta parábola que está en Mateo capítulo 13. La parábola de los peces en la red. Y créame que las otras parábolas señalan casi lo mismo.
Dice la palabra, dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, algo similar a lo que dicen las otras parábolas, que son varias. Está la parábola de las 10 vírgenes, dice lo mismo. La parábola de los talentos, dice lo mismo. La parábola de las ovejas y los cabritos, cómo Dios los va a separar, uno a la izquierda y otro a la derecha. Es increíble, parábolas que el Señor puso como ejemplo que van a ser los acontecimientos que van a suceder cuando Cristo venga, al final de los tiempos. La gracia se ha extendido porque Dios así ha querido. Y en tanto el mundo no conozca su responsabilidad frente al pecado, mientras no reconozcan de que ellos requieren ser salvados, Dios va a permanecer. Pero dice en su palabra, en Pedro, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero es que Dios no quiere que el pecador se arrepienta, o sea, se pierda. Él quiere que el pecador se arrepienta. Así que, dice, el Señor no retarda su promesa. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, si algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Misericordia, misericordia. Ahora bien, todas las señales que estamos viendo alrededor nos acercan al final de los tiempos, todas. Dicen los grandes estudiosos, teólogos, hombres de Dios, que ya las naciones que van a atacar a Israel están preparadas. Entre esas, algunas ya se conocen. Irán, Rusia, China y otros más. Que son 7. Que el Señor le dijo a los israelitas que tomaran Canaán, pero él iba a colocar a 7 pueblos alrededor de ellos, para que cuando ellos se enchuecaran, iban a venir, le iban a robar sus frutos, se iban a llevar a sus mujeres, y mire cómo el Señor cumple. 7 naciones que van a atacar a Israel. Pero Dios no va a dejar que Israel sea borrada del mapa. Pero van a pagar sus consecuencias. Porque aquí la salvación no es porque sean israelitas. Aquí la salvación está prometida a la persona que reciba al Mesías. A la persona que reconozca que Jesús es el Mesías. Y van a tener oportunidad para reconocerlo. Pero los que no lo reconozcan van a pagar el precio. Lo dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Por qué eso?
Porque usted a lo mejor no sabe que Tel Aviv, una ciudad muy importante, poco menos que Jerusalén, es el centro del movimiento LGTB. Ahí. Qué difícil entender eso. Qué difícil es creer. En Israel, nación favorecida por Dios. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Y por desobediente, Israel va a ser atacada. Pero como costumbre, Dios vendrá en su servicio a salvarlo. Así que, hermanos, imagínese usted que el mundo está experimentando una inusitada explosión, digamos, cultural, como dijo Daniel, que en aquellos tiempos la ciencia pasará, pero rápidamente. Ahora, si hoy día usted compra un teléfono y al próximo mes el teléfono deja de ser última serie, ya viene otro con sensor de movimiento, con un montón de cosas. Los viajes a la luna, como el hombre está proyectando hacer aldea en la luna. No han hecho nada en la Tierra y quieren hacer a la luna. Tienen la media escuela en la Tierra y quieren a la luna. Y mire, estamos viendo eso. Pretenden usurpar el poder de Dios. Se creen dioses. Y a lo que no entienden ellos, les llaman algo raro que la ciencia no puede explicar. Ellos no está la palabra milagros en su mente. ¿Y por qué está pasando esto? No sé. La ciencia no lo ha podido descubrir. No quieren decir, no sé, esto es algo sobrenatural. No se atreven entre ellos a reconocer que las cosas que a veces pasan son sobrenaturales, dirigidas y guiadas por Dios. Vamos a ver Lucas capítulo 21, versículos 7 y 8. Mateo, o sea, Lucas 21, 7 y 8. Dice así. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Cada día hay una secta nueva, filosofías nuevas, creencias nuevas. No les crean, son mentirosos. Son ayuno que dice la verdad. Y dejó esa verdad escrita, aunque no lo quieran entender o aceptar. La Biblia, la palabra del Señor, se les viene encima. Han tratado de desmentirla cuántas veces y han fracasado. Pero el Señor dijo, no les crean. Muchos dirán, yo tengo la solución. No. Si no es en el nombre del Señor, es un mentiroso. Y si no es en el nombre del Señor con mayúscula, porque hay muchos señores con minúscula, como hay muchos dioses con minúscula, pero hay un puro Dios con mayúscula, el único y verdadero Dios. Así que, hermanos, las estratagemas de Satanás es engañar, y hay mucha gente engañada. Yo siempre he dicho y lo digo y me han retado por eso, no importa.
Huya usted de toda enseñanza que diga que vienen tiempos mejores. No, porque el Señor dice lo contrario. Huya usted de esa iglesia que nunca le hablan del infierno, nunca le hablan del pecado. Esa iglesia que tienen a todos contentos, porque son puras frutillitas, puras cosas buenas. No te preocupes. Mira, déjaselo todo a Dios. Pero no le dicen a qué Dios. A la diosa Fortuna, al dios Balaam. ¿A quién? No hablan con nombres. El Señor Jesucristo, el Dios creador, el que nos está observando día a día, el que vino y se hizo hombre. Ese es el Señor. Ese es el que venció a la muerte, el único. Entonces, no le creamos a los mentirosos. Líderes religiosos que hacen aparecer a Cristo como, lo he dicho otras veces, como el supermercado. ¿Necesitas algo? Pídeselo a Cristo. ¿Tienes alguna deuda? Pídele a Cristo. ¿Quieres comprarte un auto y te falta plata? Pídele a Cristo. Hermanos, si no es una financiera. Si Dios no quiere dar sin que usted lo pida, porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que tenemos necesidad. A Dios le agrada cuando yo pido por otro. Cuando yo pido por otro, Él me dio a mí. Él me dice, este está pidiendo por otro y Él no pide nada. Porque yo sé que Él conoce mis necesidades. Así que los enemigos nuestros andan por el mundo engañando a la gente. Los religiosos que quieren restaurar la relación con Dios a través de sus actos, no lo van a poder hacer. Así que, hermanos, es necesario que todas estas cosas pasen, lo dice la palabra. Pero la advertencia para usted y para mí es que no, mantengamos alerta, fiel en mantener a las personas y sacarlas de las tinieblas. Dios quiere eso, a eso nos envió. Nosotros no estamos en tinieblas, dice la Escritura, los hijos de Dios, para que aquel día nos sorprenda todo esto como ladrón. Sabemos, porque Dios avisa. Un día decía un hombre de Dios, que ya no está vivo, murió, de que cuando ese momento acontezca, vamos a tener como una especie de taquicardia, y nos va a dar por comunicarnos entre todos. Oye, mira, ¿tú has sabido algo? Y vamos a tratar de hablarnos entre nosotros, porque ya viene, el Señor ya viene. Algo está en nuestro espíritu. No se olvide que Dios se dirige a nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ¡pum!, le dice al alma. Y el alma, donde están las emociones, se inquieta. Algo va a pasar. Es como ese sentido que tenemos de repente. Yo sabía, dice uno. Claro, si sabía, ¿por qué lo hiciste? Eso va a pasar. Y lo decía este hombre con una seguridad absoluta. Va a sonar trompeta. ¿No lo va a escuchar todo el mundo? Tú la vas a escuchar. Así que prepárate, decía él. Y eso va a pasar. Tenemos que estar seguros y fieles porque somos salvos. Tranquilos, confiando en el Señor. Y tenemos el sello del Espíritu Santo. Esto cuando antes, en la época de Cristo, se ponía el sello en una carta, por ejemplo, esa carta ya decía que era propiedad de alguien, según el sello que llevaba. Y nadie más podía abrirlo, sino que la persona a la que se le enviaba. Así los romanos
veía la fidelidad de sus soldados. Porque los soldados querían ser de la guardia de Nerón, por ejemplo, o del que estuviera, el emperador que estuviera. Era un gran honor servirle al Dios. Y cuando era tanto la exigencia, lo mandaban a hacer un trámite, una gestión, para probar su confianza y lealtad. Le entregaban una carta con un sello, ¡pum!, del emperador. Y le decían, ándate a tal parte y entrega esto al general tanto, que está batallando con los filisteos, qué sé yo, pero tienes que entregársela a él, no la abras por ningún motivo. Llegaba y partía, día y noche galopando hasta que llegaba, flechas para allá, flechas para acá, en esa época no habían balas, flechas para allá, flechas para acá, boom, esas cosas de fuego que tiraban, y llegaba donde estaba la vanguardia, donde entraban 10 y yo no salía vivo, y ubica al general. El general le dice, esto le mandan del parte del emperador. El general lo abría, veía y hacía como que leía, llegaba, lo cerraba y le ponía otro sello. ¡Pum! Entrégaselo al general y el que yo ya lo leí. Y volvía, pasando nuevamente por el campo de batalla, ¿no? Y llegaba donde el general que lo había enviado y le entregaba la carta. Y él hacía como que la leía, le abría el sello, ya, está bien, vas a quedar en el cargo que tú quieres. ¿Y sabes lo que era? Era un papel en blanco, no había nada. Y ellos reciben el nombre de apóstol. De ahí viene el nombre de apóstol. Mensajero. Y el hombre probaba su confianza, no abriendo el sello, no había leído. Allá el general sabía de qué se trataba ya y lo devolvía con otro sobre, con otro sello. Y dentro de eso la carta que le habían enviado. Eso está en la historia. A los que nos gusta leer lo vamos a encontrar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa confianza de parte del Señor. Y esa confianza porque le hemos servido y le vamos a seguir sirviendo con nuestras fallas y todo, y nos vamos a permanecer siempre bajo su protección. No vamos a contristar el Espíritu, porque el Espíritu se apena, eso es contristar. Vamos a estar siempre tomando las cosas que Dios nos ordena hacer y no vamos a permitir que nos arrebaten nada de lo que nosotros hemos logrado alcanzar. Así que el Señor dice, yo conozco a mis ovejas y me siguen. Ellos oyen mi voz y me siguen. Nosotros seguimos a ese pastor. Conocemos su voz. Sabemos cuando hay alguno que se cree un pastor y es falso. Sabemos cuando es un lobo vestido de oveja. Porque Dios, ¿qué pone en sus hijos? Lo primero que pone, discernimiento. Entonces, Él sabe que en el mundo tendremos aflicción, pero como Él venció el mundo, nosotros lo tenemos que vencer con esas armas que Él nos entregó. Así que hay que permanecer firmes, hermanos. Viene lo que viene, nadie lo puede evitar. Si hay un temblor, nos vamos a mover. Si hay alguna, qué sé yo, catástrofe, la vamos a vivir. Tal vez algunos mueren, tal vez otros se salven. Pero la diferencia, que si así fuera, el que permanece en Dios ya sabe dónde va a ir. Y el que se queda, gracias Señor por darme la oportunidad de seguir acá. Así que termino con esto en 1 de Juan, y aquí lo vamos a leer todo. 1 de Juan capítulo 5, versículos 12 y 13. Primera de Juan 5, versículo 12 y 13. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano, como conclusión, entonces, Dios nos dice que Satanás ha desplegado sus estrategias encaminadas a engañar a los hijos de Dios y principalmente a los cristianos. Ese es su fin. Al mundo no nos molesta porque ya le pertenece, pero se va detrás de los cristianos, detrás de los hijos de Dios, como dice Apocalipsis, y los sigue para matarlos. Así que también desea adormecer los sentidos del cristiano, y que el cristiano sea un cómodo, un cristiano secreto, que nadie sepa que es cristiano, sino que él sabe. Desea que nos relajemos y que no pensemos en el tiempo final que se avecina, que está cerca. Pero sin embargo hay una salida para esa crisis, siempre estar bien apercibido y confiar en el Señor, que Él está con nosotros, que Él reina en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos, y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y el único que tiene derecho sobre nosotros es el que puso el sello. Así que, ¿nos podremos atormentar en los tiempos finales? Sí, pero por nosotros, no. ¿Por quién? Por los que se están perdiendo. Por aquellos que no han querido entender de que el Señor es una realidad y que todo lo que nace un día tiene que morir. Porque es una norma, una ley que Dios ha puesto y que todos la van a cumplir, sin excepción. Así que bendito sea el Señor, le damos gracias por su palabra y oramos por aquellos que están entre luz y claridad y noche. Todavía no se definen, o sea, son tibios, están en peligro. La palabra dice, más te prefiero frío o caliente. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No te camufles, no seas Judas. ¿Por qué? Porque Él los vomita. ¿Eres o no eres? Eso es. Pongámonos en pie. Yo sé que a muchos no les gusta hablar de este tema, pero está en la Biblia. Y uno está obligado a hablar todo lo que está acá. Tiene que hacerlo. Por algo quedó escrito. Y si lo hemos hecho nosotros ahora, es para decirle a la gente que hay oportunidad. Que Dios aún está con los brazos abiertos. Para decirle que no se mate cada día un poco. Porque hay personas que cada día mueren un poco. Mueren porque no se entregan. Mueren porque afectan su salud. Mueren porque prefieren el alcohol. Mueren porque prefieren las drogas. Se afectan porque no se respetan a sí mismos. No. No. El Señor se agrada con aquellos que prolongan su vida haciendo el bien, cuidándose. Aunque eres el médico de médico, pero también tiene una paciencia. Si el porfiado es porfiado, lo va a dejar porfiado. Si el que entiende, entiende, lo va a traer hacia sí. Y ese es el llamamiento. No queremos obligar a nadie, sino que queremos que piense qué es lo que les conviene. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos podido conversar respecto a un tema tan dejado de lado, Señor, que es el cuidar
a sí mismo y el cuidar a los demás. El dar a conocer una verdad escrita, el dar a conocer que el tiempo es corto. Señor, y que muchos ignoran o prefieren ignorarlo. Te pido que tengas misericordia, Señor, más aún de aquellos que están, Señor, dubitativos, que no se atreven a dar el paso porque tienen falsos temores, para que tú toques el corazón y le manifiestes tu bondad, Señor. Que como decía lo último que leímos, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y el que tiene a Cristo sí tiene la vida. Nosotros tenemos esa vida, porque tú la has dado a nuestro ser. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te pedimos que esta semana sea una semana exitosa. Una semana donde esas puertas que han permanecido cerradas se abran. Donde muchos reciban sanidad. Muchos reciban milagros. Porque tú estás vigente aún haciendo milagros. Eres el Dios sobrenatural, que se mueve en lo sobrenatural. Y que con un toque tuyo cambian todas las cosas. Por eso te agradecemos, Señor, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Vamos a pedirle a mi esposa que pase, por favor. Y también le vamos a pedir a la hermana Teresa. Vamos a